Primer libro de los Corintios, capítulo 6, versículo 12. ¿Estamos ahí? Primer libro de Corintios, capítulo 6, versículo 12. Y vamos a orar. Padre Dios, Señor, te damos gracias en esta tarde ya que nos permites estar aquí reunidos, Dios, para exaltar y levantar tu nombre, Dios. Señor, hemos ofrecido nuestras alabanzas, nuestra adoración, Dios. Hemos traído, Señor, nuestro ser delante de tu presencia, Señor. Y he aquí que estamos en tu casa, Señor. Padre, pero deseamos también ser sustentados por el bien de tu casa, del pan, Señor, de vida, que es tu palabra. Señor, y ser saciados, Dios, en todo nuestro ser. Dios, te pedimos, Señor, que tú seas, Señor, quitando todo estorbo, que seas quitando, Señor, todo aquello que quiera venir a distraer, Padre. Santo, todo espíritu contrario, Señor, lo echamos fuera en el nombre de Cristo Jesús. De toda distracción, Señor, todo pensamiento contrario, lo llevamos a los pies de Cristo en obediencia, Dios, a fin de que tú seas glorificado en esta tarde, tú seas exaltado y tu palabra, Señor, sea expuesta con libertad. Dios, te pido que uses mi boca, que uses mi corazón, Señor, y que tomes el control de todas y cada una de las palabras que salgan de mi boca, Señor, a fin de que sean palabras de edificación y palabras, Señor, que solo vengan de ti. Todo esto te lo pedimos en el nombre que es sobre todo el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces vamos a ir a 1 Corintios 6, 12 y vamos a leerlo hasta el 20. Dice la palabra de Dios: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No saben que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros, pero no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Bueno, toda esta semana, creo que desde el domingo pasado, hemos estado hablando acerca de lo que es el trato que Dios tiene con el creyente, lo que es la transformación que hace Dios en el cristiano, la renovación de la mente. Incluso el día viernes hablábamos de así como un cuerpo físico necesita alimentarse correctamente, un cuerpo espiritual también lo tiene que hacer. Sí, y hablábamos de que para que un cuerpo físico crezca sano, pues tiene que nutrirse de las cosas que son sanas, si no es un cuerpo débil. Asimismo, un cuerpo espiritual tiene que nutrirse de cosas sanas, y es decir, de la palabra de Dios, hablábamos el día viernes, y la comunión con el Espíritu Santo. Entonces, aquí precisamente este texto de 1 Corintios 6 nos habla que nuestro crecimiento como cristianos, a veces nosotros podemos considerar que hay cosas que no nos afectan, o hay cosas que nos da igual
sí, o sea, decimos, bueno, si yo creo que si hago esto, pues no está mal, no es pecado, la Biblia no habla, ¿verdad?, de que sea pecado, y entonces decimos, bueno, pues yo creo que puedo hacerlo. Pero aquí la palabra de Dios nos dice, primeramente, todas las cosas me son lícitas. Es decir, Dios solo nos prohíbe unas cuantas cosas. ¿Se recuerdan del libro de los Hechos? No podemos comer sangre, no podemos comer de lo ofrecido a los ídolos, no debemos de estar en fornicación, como también nos explica este texto, y, a ver, ¿usted fue uno? Ídolos, sangre, fornicación y de lo ahogado. ¿Sí? No podemos comer de lo ahogado. De ahí en fuera los apóstoles dijeron, todo lo demás les es lícito. Pero aquí Pablo nos especifica, aunque todo es lícito, no todo me conviene. Supongamos que tenemos un cuerpo enfermo. Uno va al médico y el médico te dice, bueno, usted se tiene que abstener de tal y tal cosa, ahí tiene que seguir un cierto régimen. ¿Para qué? Pues para que usted sane, ¿cierto? En lo espiritual es exactamente lo mismo. Nosotros venimos a veces a Dios con un alma dolida, enferma, a veces también por un cuerpo físico maltratado. Y entonces el Señor, ¿verdad?, nos dice, pues tú, para remediar esto que está pasando en tu vida, tú tienes que hacer esto y aquello. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que hacer? Dejar de hacer. Obedecer al que conoce, ¿no? Así como el médico estudió para conocer el cuerpo humano y cómo funciona y la reacción ante otras cosas, si usted le dice el médico que se debe tener un cierto régimen, pues usted tiene que obedecerlo, ¿no? Porque si no, sabe que simplemente, aunque tome su medicina, finalmente el tratamiento no funcionará. ¿Por qué? Porque no lo está siguiendo a las pies de la letra. Exactamente igual sucede en lo espiritual. Si Dios te dice, mira, te encontré con esta o tal situación y tu diagnóstico es este, y ahora yo te digo que para salir de esta situación tú tienes que hacer paso A, paso B, paso C, paso D, ¿qué es lo que tengo que hacer? Obedecer. Mas sin embargo nosotros a veces no queremos obedecer. Sin embargo a veces nosotros no queremos seguir las instrucciones de aquel que sabe cómo sanar todas nuestras enfermedades, no solo físicas, sino también en el alma. Y a veces, aunque el Señor nos dice, tú no tienes que hacer esto, tú no tienes que hacer aquello, a veces nosotros rehusamos el consejo de Dios y seguimos el consejo nuestro, o el consejo a veces de personas que ni siquiera, ¿verdad?, buscan de Dios. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes realmente de que si queremos finalmente alcanzar la sanidad, tanto en el alma como en el cuerpo, ¿verdad?, que estamos deseando, tenemos que obedecer al que nos está dando la instrucción. Hace ratito hablábamos, ¿verdad?, de que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Dios no nos prohíbe, ¿verdad?, juntarnos en cierta manera con las personas. No te prohíbe, oye, no saludes a fulanito o a sutanito, pero simplemente por cortesía o por educación saludas a las personas, ¿no? Pero fíjense que sí te dice que no convivas con ellas, porque una cosa es saludar y otra cosa es convivir
¿Sí? Si vamos aquí en el libro de 1 Corintios, capítulo 5, versículo 9. ¿Estamos ahí? 1 Corintios capítulo 5, versículo 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Pablo está hablando a la iglesia de Corintio y corrigiendo, porque aunque ya les había escrito anteriormente que tenían que hacer ciertas modificaciones en su conducta, no las habían hecho. Seguían repitiendo exactamente las conductas que no deberían de tener. Entonces, ¿qué les dice? Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. ¿Qué quiere decir? Ok, los tienes que tratar en cierta manera, pero hasta ahí. Pero fíjense cómo dice después, versículo 11: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Aquí estaba hablando de la convivencia, porque tú no comes con alguien extraño, al menos que te lo encuentres en un comedor público, ¿no? En un comedor comunitario, o vayas a un restaurante y, bueno, pues una fonda, por ejemplo, ¿no? Que todos están ahí sentados, o una fiesta. Bueno, ahí compartes la comida. Pero aquí lo que está hablando es del convivir. ¿Por qué? Porque simplemente, ¿qué te puede aportar alguien, ¿verdad?, que es rebelde a la palabra? Porque aquí está diciendo de alguien que sí se dice cristiano. Alguien que dice, yo creo en Dios, ¿verdad?, tal vez asiste a la iglesia, pero finalmente no está obedeciendo. ¿Por qué? Pues porque sigue haciendo las cosas que anteriormente hacía. Y hace ratito leíamos precisamente en este versículo, en este capítulo 5, versículo 7, dice: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa. Eso es lo que nos pide el Señor, que las cosas viejas, así como dice, las cosas viejas ya pasaron. Tú ya no repites tu vieja conducta, tú ya no repites de dónde te sacó el Señor. Tú vuelves atrás y entonces es como si renunciases a Cristo, casi. ¿Por qué? Pues lo estás desobedeciendo. No dice ahí, también lo comentamos hace ratito en el libro de los Hebreos, que aquel que peca conscientemente, ¿qué le puede esperar? Si ya el sacrificio de Cristo lo tiene por basura. Porque aquel que peca voluntariamente, sabiendo que está desagradando a Dios, pues simplemente está despreciando el precio que fue pagado por su libertad. Porque cuando tú pecas, te haces esclavo del pecado y te haces esclavo de aquel que es el Señor del pecado, de Satanás. Entonces, cuando uno peca voluntariamente, pierde completamente la comunión con Dios y no puedes decir que estás, ¿verdad?, en comunión con Él. Entonces, aquí volvemos al pasaje, capítulo 5, ¿verdad?, que estábamos. Sí, entonces dice, de aquellos que se llaman hermanos, versículo 11, ¿verdad?, y que fueren fornicarios, avaros, idólatras, o maldicientes, o borrachos, o ladrones, dice con ese, aún ni comáis. Dice, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera?
no juzgáis vosotros a los que están dentro, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Si el Señor nos dice que nosotros tenemos que cuidar en qué manera nosotros convivimos, compartimos y con quién lo hacemos. Porque todo esto espiritual se transmite. El mismo Pablo le dice a la iglesia: yo quisiera, o ya yo debería de hablarles, ¿verdad?, como a gente madura, ¿sí? Y darles carnita y cosa más sustanciosa. Dice, pero les tengo que hablar otra vez como niños. ¿Por qué? Porque no entienden los principios, no entienden las cosas simples que hay que cuidar para llegar a lo más grande. Entonces, si desde un principio nosotros no cuidamos, recuerden que todo el tema en el que estamos hablando es del crecimiento del cristiano, la transformación del cristiano. Entonces, si tú no cuidas estos aspectos, ¿cómo puedes tú crecer? ¿Cómo puedes tú ser renovado y transformado si tienes compañía o tienes gente que te está llevando de vuelta a de donde Dios te sacó? Sí, ahí hay gente que te está recordando constantemente, ¿verdad?, de dónde Dios te sacó. Entonces es prácticamente como darle una oportunidad a Satanás de jalarte, de tomarte y llevarte de vuelta al lugar de donde tú saliste. Es por eso que entonces el apóstol Pablo, ¿verdad?, si sus Biblias tienen, hay un subtítulo en el capítulo 6, versículo 12, en la primera parte, o arriba dice: glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Entonces, el apóstol lo que dice es: ok, todo se me es permitido, nada me es prohibido, pero no todo me va a convenir. No todo va a producir un buen fruto. Dependiendo de, supongamos, si tú siembras una semilla, dependiendo de qué le echas a esa semilla, es el tipo de fruto que tú vas a obtener. Por ejemplo, hoy en día, en lugares donde es difícil sembrar o cosechar, no sé si han escuchado de algo que se llama la hidroponía, que es simplemente sembradíos que se hacen a partir de base de agua en lugar de base de tierra. ¿Sí? Entonces tú pones tus plantitas, están ahí en el agua y del agua toman todos los nutrientes para crecer. Pero ¿cómo hace que este fruto, llámese verdura o lo que sea, tenga la forma y el tamaño que correspondan? Simplemente cuidando cuáles son los nutrientes que hay en el agua y que tengan la cantidad exacta. ¿Para qué? Para que la planta pueda crecer y pueda dar el fruto que debe de dar. Acuérdense que la palabra de Dios habla de nosotros como si fuésemos árboles. El Salmo 1 lo dice, como un árbol plantado junto a ríos. Entonces, la palabra de Dios está comparándonos con una planta, y que incluso Jesús habla de la vid, ¿sí?, que nosotros somos los pámpanos y Él es el tallo o la rama de donde nosotros estamos colgados. Si nosotros no nos alimentamos correctamente, no podemos ser el fruto que Él desea. Si el ejemplo de hace ratito, usando el ejemplo de hace rato, supongamos que esta agua que va a tener los nutrientes de la planta que va a crecer, yo le depositase a eso algo que contaminara, un pesticida, un poquito de agua de negra, agua del excusado, jabón, ¿qué le va a pasar a esta planta? Se va a secar, se muere, o en los mejores de los casos crece, pero no va a dar todo lo que tiene que dar
no va a ser ese fruto agradable que les gustaría tener. Asimismo la vida del creyente. Si yo no cuido, porque aquí dice la palabra que yo tengo que cuidar mi cuerpo, pero no está solo hablando del cuerpo físico, sino también del cuerpo espiritual. Si yo no cuido con qué estoy nutriendo, con qué estoy alimentando este cuerpo, ¿cómo puedo yo ser un fruto agradable al Señor? ¿Cómo puedo yo presentarme delante de Dios y que Él vea en mí algo hermoso, deseable? Esa es la palabra que yo estaba buscando, deseable delante del Señor. Es por eso que entonces Pablo le dice a los corintios: a ver, corintios, ustedes son ricos, porque en la iglesia de los corintios tenían todos los dones. Era una iglesia en la que se movía el Espíritu Santo tremendamente, pero tenía graves problemas de disciplina. Por eso es que Pablo corrige esta iglesia. Dice: en lugar de ser un producto agradable y deseable delante de Dios, en realidad lo que están haciendo, se están corrompiendo de una manera que no debería de ser. Entonces dice el versículo 13: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como los otros destruirá Dios. ¿Qué quiere decir? No te preocupes de las cosas en este mundo, las que son perecederas. O sea, estás buscando tener comunión con personas, con amistades. ¿Sabes qué? Que las amistades son pasajeras. Tu amistad no te la vas a llevar al cielo. Aunque dice la palabra que allá sí nos veremos y sí nos conoceremos. Pero finalmente allá lo que vamos a estar haciendo es adorando a Dios y exaltándolo. Entonces, una amistad realmente vale la pena a ponerla en primer lugar antes que a Dios. No. Ahora veamos, por ejemplo, de las relaciones interpersonales, ¿sí? Por ejemplo, el noviazgo. ¿Cómo dice la palabra acerca del yugo desigual? Dice: no os unáis el yugo desigual. ¿Qué puede salir de la unión de un creyente y un no creyente? Aquí mismo en este pasaje nos habla de la fornicación. Y podemos ver la fornicación como este acto. ¿Recuerdan que hace ratito leíamos de la iglesia de Apocalipsis? ¿Sí? Que decían: porque yo tengo contra ustedes que hay alguien que enseña las doctrinas de Balac y Balaam, ¿verdad? Que hace caer a los de Israel. ¿Saben cuál era esa doctrina? Cuando Balac llamó a Balaam para maldecir al pueblo, le dijo: no puedo maldecir lo que Dios ha bendecido. Y por varias ocasiones le dijo: bueno, no lo maldigas a todo, nada más donde veas una parte, o nada más verlo detrás. Y en las 3 ocasiones Balaam le dijo: no puedo, yo tengo que bendecir a este pueblo, pero sí te puedo decir una cosa: puedo hacer que tú hagas que este pueblo se vuelva desagradable delante de Dios. Así es. ¿Y cómo era que consiguió que el pueblo se volviese desagradable delante de Dios? Cuando los hijos de Israel empezaron a mezclarse con las hijas de los pueblos paganos, y los propios israelitas daban a sus hijas a los hombres de los inconversos. Es exactamente lo mismo. Cuando tú, ¿verdad?, le permites la entrada al inconverso a tu vida, es como en este caso que está aquí hablando. Las 2 carnes se hacen una, los 2 espíritus se hacen uno. ¿Y qué dice la palabra? ¿Qué comunión puede tener la luz con las tinieblas? No puede haber. ¿Sí? Tú como creyente puedes ver a tu suegro como el Satanás, porque si Dios es tu padre, entonces tu suegro va a ser Satanás. El que no es hijo de Dios es hijo del diablo. Entonces se está juntando un hijo de Dios con un hijo del diablo. ¿Quién es tu suegro? Satanás.
Entonces, no puede haber ninguna, ¿verdad?, comunión entre un creyente y un no creyente. Porque automáticamente tu vida espiritual empieza a contaminarse con la vida espiritual de la otra persona. Es lo que estábamos viendo en el ejemplo de hace rato del agua que vimos. ¿Sí? Si tú eres el traste o el recipiente de agua limpia y tú empiezas a tener comunión con alguien, ¿verdad?, del mundo, con alguien que no es creyente, pues esa es un agua contaminada. Y si tú la empiezas a mezclar, finalmente, ¿cómo queda el agua? ¿Limpia o contaminada? Contaminada. Porque yo no sé de ninguna ocasión en la que tú mezcles agua limpia con agua contaminada y quede limpia. ¿Verdad que no? No. Entonces, ¿verdad?, no tenemos que reunirnos o tener este tipo de relaciones que pueden contaminar nuestra vida espiritual. Tenemos que guardarnos por sobre todas las cosas. Por eso es que dice aquí en el versículos 15 y 16, dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, dice, un espíritu es con Él. Entonces, lo que tienes que entender primeramente es que dice la palabra de Dios que cuando tú viniste a Cristo, el Espíritu de Dios fue depositado sobre ti. El Espíritu de Dios está en ti. La manifestación del Espíritu es lo que estamos buscando, la llenura del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo está en ti. Hace ratito que hablábamos de los diáconos que estaban sirviendo las mesas, que fueron llamados 7 para servir las mesas. Dice la palabra que eran llenos del Espíritu Santo. A lo que se refiere es a la llenura, a la manifestación del poder del Espíritu Santo sobre sus vidas. Pero el creyente, una vez que viene a Cristo y acepta a Cristo en su corazón, es sellado, dice la palabra, con el Espíritu Santo. Es decir, todos y cada uno de nosotros tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón. Y entonces, si tenemos al Espíritu Santo, dice que nuestro espíritu es un espíritu con el Señor. Entonces, ¿cómo vamos a mezclar la pureza y la santidad de Dios con la maldad y la perversidad del mundo? Porque el mismo Jesús oró por sus discípulos y les dijo: Padre, yo te pido por ellos, porque los guardes, porque no son de este mundo. Viven en este mundo, mas no son de este mundo. Entonces nosotros vivimos en este mundo, podemos tener trato con las personas, pero no podemos convivir con ellas. Es decir, no podemos tratarlas tan regularmente. ¿Sí? Debemos de mantener en lo posible la distancia. ¿Para qué? Para no contaminarnos, para evitar contaminarnos. Es por eso que dice el versículo 18: huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu, el cual está en vosotros, el cual tenéis en Dios, y que no sois vuestros? Vamos a interpretarlo de la manera espiritual. Aléjate de esas compañías porque tú estás fornicando. Y cuando tú estás haciendo contra ti mismo, estás dañándote, pues. Si contra ti mismo estás atentando, esa es la palabra. Contra ti mismo estás atentando y entonces estás lastimándote, estás dañándote. ¿Por qué? Porque tú mismo estás trayendo aquello que te está contaminando. Tú mismo estás trayendo aquello que sabes que en algún momento dado puede hacerte mal. Entonces, por eso es que la palabra nos dice: apártense. Pablo les dijo: apártense. Sobre todo de aquellos que, siendo cristianos, todavía no hacen las cosas como deben de hacer.
Apártense de ellos. Háganse a un lado. ¿Por qué? Porque sabes que como dijimos hace ratito, estaban platicando, un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de tiempo que tú convivas, es que tú vas a decir, bueno, es que nada más es un ratito. Pues ese ratito, ese tiempo que tú vas a tener, es un tiempo en el que, en lugar de estar escuchando, o en lugar de estar teniendo comunión con alguien que te pueda edificar, es probable que tengas comunión con alguien que te va a hablar de cosas de este mundo. Porque ¿de qué te puede hablar? No te va a hablar de Dios, al menos que tenga el deseo de conocer de Dios. Entonces tú serás el que hable. Por eso dice la palabra, que se conviertan ellos a ti y tú no a ellos. O sea, cuando una persona, ¿verdad?, se acerque a ti pidiendo, oye, es que, ¿sabes qué? Quiero conocer de Dios, enséñame la palabra. Adelante. Pero una cosa bien importante, tú eres el que tiene que tomar el control. Por eso es que dice aquí la palabra de Dios, en el versículo 13. En el versículo 12 dice, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Dice el apóstol Pablo que él se hacía como un judío para los judíos, como un judío para los judíos, ¿verdad? Como sin ley para los que no tienen ley, pero recordando que tenía la ley de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que él a veces aceptaba convivir, incluso el mismo Jesús lo hacía, aceptaba convivir con gente que no tenía que ver, ¿verdad?, con Cristo, con tal de ¿qué? De que vinieran a Cristo. Jesús, ¿verdad?, la gente, los fariseos lo recriminaban. Es que nada más come con fornicarios, con gente que está fuera de la ley. Y Jesús, ¿qué les contestó? Yo vine a salvar lo que se había perdido. Porque los sanos no tienen necesidad de médico, a los enfermos sí. Entonces, hablaba Jesús con fornicarios, hablaba Jesús con prostitutas, hablaba Jesús con gente que hacía trampa, con ladrones. Pero siempre que hablaba Jesús con ellos era para que vinieran al reino de Dios. Así es. Entonces, por eso es que dice aquí la palabra. Bueno, yo les digo, si alguien se les acerca y les dice, ¿sabes qué? Quiero que me enseñes de Cristo. Adelante. Pero que Él se convierta a ti y no tú a Él. No dejes que te domine. Cuando empieces a hablarte de otras cosas, ¿sabes qué? Vamos a regresar a lo que está. Porque si tú te dejas enganchar, ya perdiste. Si tú te dejas enganchar en esa plática de algo que no es de Dios, ya perdiste. ¿Verdad? Y en lugar de tal vez tener 2 horas de compartir del Evangelio, tuviste 30 minutos del Evangelio y 1 hora y media de chisme. Y ahí ya no se edificó nadie. Entonces, por eso, nosotros tenemos que cuidar con quién andamos. Necesitamos cuidar qué hablamos. Nosotros necesitamos cuidar qué vemos incluso. ¿Me está prohibido ver televisión? No. Pero no todo lo que está en la televisión me conviene. Debo de cuidar qué veo. ¿Verdad? Creo que sí les comenté hace unas semanas. Mi hijo hacía un comentario de que, quería hacer un comentario y después dijo, no, creo que no es el momento. Y le dije, si no es el momento, entonces nunca es el momento de hacer ese comentario. ¿Sí? O sea, puedes decir, es que yo no voy a ver televisión, enfrente de los niños no voy a ver televisión que tenga violencia, o que tenga por ahí una escena erótica, o que... Ya eso lo vemos en la noche, cuando estemos solos. Si no es para edificación de tu vida, no deberías de. Si eso te va a llevar a recordar tu pasado, si te va a recordar de dónde Dios te sacó, nada. ¿Sí? Hay que cuidar lo que vemos. Sobre todo hoy en día en la televisión, que
Hasta las caricaturas, ya las caricaturas no son sanas. ¿Sí? Nada que ver con las caricaturas de hace 30 años. No, ya hoy sobre todo la caricatura oriental, ¿sí? Viene bastante contaminada con violencia y con sexo. Esos personajes pues con poca ropa, voluptuosos y en caricatura. Y es lo que ven nuestros hijos. Hay que cuidar qué están viendo nuestros hijos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si nosotros queremos formar el carácter de un cristiano en nuestros hijos, desde ahorita tenemos que ver y cuidar qué es lo que están viendo. Tampoco todo lo que oigamos, ¿verdad? Tenemos que cuidarlo. Nadie me prohíbe oír la radio, pero ¿qué oigo en la radio? ¿Sí? Hoy en día hay muchos géneros de música que lo único que hablan es o violencia, sexo, inmoralidad sexual. Y hay una canción muy famosa en estos meses que habla precisamente de inmoralidad sexual. Y los jóvenes, no digo los de la iglesia, espero que no, pero los jóvenes la cantan, la bailan. Yo me pregunto, porque yo veo, por ejemplo, a muchas señoritas cantando esas canciones. Yo desde mi parecer diría, si la estás cantando es porque es algo que estás deseando o algo que estás pidiendo. Entonces, ¿cómo buscas una relación duradera si desde que lo que estás cantando te está hablando de algo que simplemente es pasajero y que simplemente es deleite a la carne? O como dice mi esposa, simplemente denigra a la mujer. Porque justamente venía escuchando el viernes, nada más porque ya me estaba yo quedando dormido y necesitaba poner el radio porque si no, ahí me estrello. Y venía escuchando una canción precisamente de eso, de que lo único que quiere ella es que él se acueste con ella y nada más. Y le puede decir palabras bonitas porque sabe que con eso va a caer. Y eso es lo que canta la juventud. Y luego son mujeres o señoritas las que andan pidiendo esas canciones en el radio. O sea, sé que qué mensaje están enviando. Mientras me des placer, no me importa si me dejas o con cuántas más te acuestes. Es de esas cosas de las que nos tenemos que cuidar, porque esas cosas son las que contaminan nuestro ser. ¿Qué vemos? ¿Qué oímos? ¿Qué meditamos? Porque sabemos que el diablo dice que lanza dardos de fuego sobre nuestras cabezas. Y a veces trae pensamientos impuros a nuestra cabeza. No nos hagamos santos, porque a todos nos bombardea. ¿A ustedes creen que a mí no? Pero ¿qué hacemos con esos pensamientos? Por eso dice la palabra, llevad todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. O sea, cuando te llegan esos pensamientos, tú ves a una muchacha guapa pasar por la calle, el enemigo trae pensamientos sobre tu cabeza. ¿Pero qué haces con ellos? Bueno, no digo que las mujeres tampoco, si ven a un hombre atractivo, yo creo que también el enemigo les pone cosas. Pero ¿qué hacemos con esos pensamientos? ¿Qué haces con tus ojos? A veces, aunque no lo crean, hasta a veces me siento mal
escuela, obviamente, hay muchas muchachas guapas, pero luego hasta da pena ajena ver o a los propios alumnos o a veces hasta los propios compañeros de trabajo que va una muchacha guapa y desde que la ven hasta que la pierdan de vista, la siguen. Ya no pienso que estarán imaginándose. Pero esa es una área que también nosotros tenemos que cuidar. Porque dice la palabra que hasta Dios conoce lo más profundo de nuestro corazón, hasta nuestro más íntimo pensamiento, Dios lo conoce. Sí, entonces, aunque aquí habla solo del cuerpo físico, pero nosotros tenemos que ir más allá. Porque el hecho de que tú tengas o abaniques y apapaches esos pensamientos, tú estás fornicando. ¿Acaso no dijo Jesús? Aquel que ve a una mujer y la desea en su corazón, ha fornicado con ella. Entonces no tiene que ser físico solamente. También, ¿sí?, con el pensamiento se fornica. Entonces, nosotros tenemos que cuidar nuestra integridad como creyentes, como cristianos. ¿Sí? En esta transformación que estamos viviendo como creyentes, nosotros tenemos que ir más allá. Tenemos que exigirnos a nosotros mismos más. No podemos permitirnos ni una rendija, porque por esa rendija el diablo se mete. No le podemos dar pie al diablo. O sea, no le podemos dar chance de que meta ni siquiera la punta del pie. Nada, ni la cola. Porque eso entonces va a traer ruina a nuestras vidas. Entonces, hermanos, ese texto de 1 Corintios 6 habla del cuerpo, pero nosotros tenemos que llevarlo más allá. Todas las cosas me son lícitas, sí, pero no todas me convienen. Tengo que cuidar que veo, tengo que cuidar que oigo, tengo que cuidar que pienso y obviamente tengo que cuidar qué hago. Tengo que cuidar todos los aspectos de mi vida. ¿Para qué? Para glorificar a Dios. Para glorificar a Dios. Ese es el fin, glorificar a Dios. Aquí dice glorificar a Dios con sus cuerpos. Bueno, pues ahora yo les digo glorificar a Dios con sus cuerpos, con sus mentes, con sus oídos, con sus ojos, con todo su ser. Con todo su ser. Y no permitamos entonces la contaminación de este mundo. No permitamos que el enemigo encuentre algún área donde se meta y donde empiece desde adentro a corromper nuestro ser. Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Por eso aquí le dice la palabra, ¿verdad? En el capítulo 5, versículo 7, limpiaos pues de la vieja levadura. Es decir, de las cosas que antes hacías. Dice Pablo, el que robaba, que ya no robe. El que fornicaba, que ya no fornique. El que chismeaba, que ya no chismee. Toda esa vieja levadura, todo aquello que nos contaminaba, ahora a echarlo afuera. Y no permitir ni un poquito, porque ese poquito va a echar a perder toda la masa. Por eso dice que seamos masa nueva. Así lo dice. Seamos masa nueva. Que no tiene una pizca de levadura, que no tiene nada que le impida presentarse delante de Dios y glorificar a Dios con nuestro ser. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a orar. Vamos
Vamos a pedirle a Dios que sea obrando en nuestras vidas, que sea dando sabiduría y discernimiento para todas las cosas, para que cada vez que veamos algo, Él mismo nos hable y nos diga: no, eso no se permite, cuídate de eso, porque eso no va a ser bueno para ti, no te conviene que tengas esas amistades, no te conviene ver esos programas de televisión, no te conviene oír esas canciones, no te conviene tener esos pensamientos. Padre Dios, Señor, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Gracias por tu palabra, Señor, porque tú quieres que cada día seamos mejores, Señor. Tú quieres, Señor, que cada día nos limpiemos, Padre. Y aquí, Señor, en este pasaje tú nos pides que seamos una masa nueva, una masa limpia, Señor. Que no haya, Señor, esa levadura, que no haya esa contaminación del mundo, Señor, que nos lleve a echar a perder, Señor, la obra que tú has hecho, Dios. Padre, guárdanos, Señor, de toda levadura de este mundo, Señor. Guárdanos, Señor, de todo pensamiento, de toda cosa, Señor, que quiera venir, Dios, a contaminar nuestro ser, Dios. Padre, límpianos con tu sangre preciosa. Derrama de tu Espíritu, Señor, sobre todos y cada uno de nosotros, Señor, y trae un don de discernimiento, Señor, sobre todas las cosas, entendimiento y sabiduría, Señor, sobre todas las cosas, sobre lo que vemos, sobre lo que oímos, sobre lo que pensamos, sobre lo que hacemos, Señor Dios. Padre, que cada acto de nuestra vida, cada minuto, cada segundo, Señor, sea, Dios, delante de ti guardado, Dios. Que recordemos que tú estás con nosotros, que así como dice este pasaje, que somos templos de tu Espíritu Santo. Tu Espíritu Santo camina con nosotros, tu Espíritu Santo está en nosotros. ¿Y cómo vamos a ir, Espíritu Santo, a llevarte, Dios, allí al mundo, a ver, a oír o a pensar cosas que no son agradables? ¿Cómo, Espíritu Santo, tú vas a estar viendo, Dios, inmoralidad sexual, Señor, en una televisión? O cómo tú, Espíritu Santo, vas a ver imágenes, Señor, que no son agradables delante de ti, de perversidad. ¿Cómo vas a oír, Espíritu Santo, palabras de violencia, palabras de denigración a una mujer, palabras de adulterio, palabras, Señor, que no son edificantes? O cómo tú, Espíritu Santo, vas a ver pensamientos inmorales, sucios y carnales en cada uno de nosotros, Señor. Porque tú conoces, tú disiernes nuestros pensamientos, Señor. Tú los conoces hasta el más último, Dios. Oh Dios, ¿y cómo vamos a llevarte, Espíritu Santo, con nuestro cuerpo a hacernos partícipes con otro cuerpo que es el cuerpo de Satanás? Señor, conviviendo con personas que no son tuyas, que no veneran tu presencia, que no honran tu presencia, Dios. ¿Cómo podríamos llevarte a esos sitios, Señor, a esos lugares, Dios? Perdónanos, Espíritu Santo, perdónanos, porque tú estás con nosotros, tú estás en nosotros, tú habitas en nosotros y caminas con nosotros todos los días. Y te hemos llevado probablemente, Señor, a lugares en los cuales tú, Señor, te has sentido incómodo, Dios, y hemos apagado la voz tuya, Señor, y hemos hecho más caso a la carne, hemos hecho más caso, Señor, a nuestra carnalidad, a nuestros deseos perversos antes de que hacerte caso a ti, y hemos olvidado que tú eres el que va con nosotros, que tú estás ahí en medio de esa plática, en medio de ese acto, Señor. Tú estás ahí, tú estás ahí, tú estás ahí, Señor. Tú lo estás escuchando todo y tú lo ves todo, Señor. Y hemos contristado probablemente, Señor, tu presencia, Dios, y tú te has sentido ofendido y tú te has sentido, Señor, menospreciado por nuestras actitudes. Pero te pedimos perdón, Espíritu Santo. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón, Dios. Te pedimos perdón y te pedimos que nos ayudes, que hables, Señor, directamente a cada uno de nosotros. Señor, que hables, Dios, en ese momento, Señor, en el cual estamos, Señor, haciendo lo que no es correcto, Dios. En ese momento, Señor, tú, Dios, hables a nuestros corazones y nos hagas entender, Señor, que no es, Señor, solo nuestros
cuerpo, Señor, no solo nuestra mente, sino también a ti a quien estamos dañando, a ti a quien estamos ofendiendo, Señor. Dios, danos ese entendimiento, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Danos ese entendimiento, Señor, que esta palabra el día de hoy quede guardada en nuestros corazones, Señor, quede guardada en nuestro ser, impregnada, Señor, y que cada vez, Dios, que seamos movidos a estas cosas, Señor, tú nos lo recuerdes, Señor, y nos hagas volver de nuestro mal proceder, y nos arrepintamos inmediatamente, Señor, de todo aquello, Señor, que está mal delante de ti, Señor. Dios, gracias porque tú eres bueno. Como dice tu palabra, Señor, tú el que amas reprendes, tú el que amas disciplinas, Señor, y en esta tarde, Señor, tú estás hablando, Señor, en nuestras vidas, Dios. Tú estás hablando, Señor. Tú estás hablando para que seamos santos como tú eres santo, porque así dice tu palabra, Señor. Sed santos, pues yo soy santo. Y ser santo significa apartarnos para ti. Buscar primeramente, Señor, agradarte a ti, solo a ti, Señor, más que a nosotros mismos, porque aquí dice también en este mismo pasaje, nosotros ya no somos propiedad nuestra, Señor. Tú nos compraste, te pertenecemos, Señor. Te pertenecemos, Dios. Ya no valemos nosotros, Señor, sino vales tú, Señor, lo que tú hiciste en la cruz del Calvario por nuestras vidas. Tú eres el importante, Señor, en cada uno de nosotros. Dios, que cuando venga ese pensamiento, Señor, de hacer aquello que no te agrade, Dios, tengamos la fuerza, tengamos la voluntad, Señor, de echarlo fuera y de ponerlo a los pies de Cristo, Dios, en obediencia, Señor. Todo pensamiento cautivo a los pies de Cristo, Señor. Todo pensamiento, Señor. Dios, Padre, si hay algo, Señor, que no va a ser de edificación, Padre, se ha llevado a los pies de Cristo. Se ha llevado a los pies de Cristo. Se ha llevado a los pies de Cristo, Rey. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Danos ese coraje, danos esa valentía, Señor, para hacerlo. Amén. Gracias te damos. Gracias te damos. Gracias, gracias, gracias. En el nombre de Cristo Jesús.